Bienvenidos. En esta ocasión veremos conceptos básicos sobre metabolismo microbiano. El metabolismo bacteriano son las reacciones bioquímicas, catabólicas y anabólicas que ocurren en la bacteria para obtener energía. El catabolismo y anabolismo son procesos interdependientes que interactúan de manera acoplada y dan origen a las reacciones bioquímicas. De modo que tenemos que entenderlo de manera separada, donde las reacciones catabólicas se generará o se liberará energía, mientras que en las reacciones anabólicas se requiere de energía para procesarlo. En el catabolismo son las reacciones químicas que degradan los componentes orgánicos complejos convirtiéndolos en otros simples. Las reacciones del catabolismo suelen ser de hidrólisis, o sea, que utilizan el agua para romper enlaces químicos y liberan la energía almacenada en las moléculas orgánicas. Las reacciones catabólicas suministran energía. En otras palabras, en el catabolismo pasamos de macromoléculas a moléculas más simples, donde en el proceso se libera energía en forma de ATP. Los procesos anabólicos implican a menudo reacciones sintéticas de condensación, que quiere decir que liberan agua, y requieren energía para formar nuevos enlaces químicos. Las reacciones anabólicas son mayoritariamente dependientes de energía. Quiere decir que entonces el anabolismo es de moléculas simples a moléculas complejas donde requiere de energía. De manera que tenemos el proceso completo así del metabolismo, donde si pasamos de moléculas complejas a moléculas más simples, se van a llevar a cabo reacciones catabólicas, dentro de lo cual se va a generar energía en forma de ATP. Cuando pasamos de moléculas simples a moléculas complejas, vamos a tener reacciones anabólicas, donde se va a requerir energía en forma de ATP para poder generar este tipo de moléculas. Un catalizador es una sustancia que acelera una reacción química aumentando la frecuencia de colisiones o disminuye la energía necesaria de activación. Las enzimas aceleran las reacciones químicas, disminuyendo la energía de activación y orientando las moléculas. Además, lo hacen sin aumentar la temperatura o la presión, de modo que las enzimas son catalizadores biológicos de las células vivas. Es importante mencionar que algunas enzimas están compuestas totalmente por proteínas. Otras contienen una parte proteica llamada apoenzima. Además, tienen algo que se llama un cofactor, que es un componente no proteico. Juntos van a ser o generarán una holoenzima, que es la enzima completa. Dentro de los cofactores tenemos dos tipos, las coenzimas y los iones metálicos. Dentro de las coenzimas sobresalen nicotinamida adenin dinucleótido, nicotinamida adenin dinucleótido fosfato, flavina adenin dinucleótido y coenzima A. Dentro de los iones metálicos está hierro, cobre, magnesio, manganeso, zinc, calcio, cobalto, etc. Se cree que estos iones actúan como un puente entre la enzima y el sustrato, uniéndolos para poder transformar el sustrato. En el mecanismo de acción enzimática participa la enzima, el sustrato y el sitio activo de la enzima, donde se va a formar el complejo enzima-sustrato. El sustrato se va a transformar en producto por acción enzimática, se va a liberar la enzima y podrá reaccionar con otros sustratos para formar producto. Para nombrar las enzimas,
los nombres siempre van a terminar con el sufijo asa. Estas, en el metabolismo microbiano, se van a agrupar en 6 clases según el tipo de reacción química que catalizan, por lo que su nombre va a ser en función a las reacciones que catalizan, por lo que tenemos oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas, los cuales su nombre se da de acuerdo a la reacción química que catalizan. Sin embargo, hay factores que afectan la actividad enzimática. Uno de ellos, la temperatura. La elevación por encima de cierta temperatura reduce drásticamente la velocidad de una reacción. Es causado por la desnaturalización de la enzima, ya que la desnaturalización rompe los puentes de hidrógeno y enlaces no covalentes que mantienen la estructura tridimensional característica de una enzima. Aquí observamos una gráfica donde tenemos la temperatura y la actividad enzimática. Observamos que las temperaturas elevadas generan problemas más rápido en la actividad enzimática que las bajas temperaturas, ya que el corte de la gráfica es más precipitado cuando se incrementa o se eleva por arriba de la temperatura óptima de la actividad enzimática. Otro factor es el pH. Las enzimas tienen un pH al cual su actividad es máxima y constituye el pH óptimo. pH arriba o debajo de este disminuye su capacidad catalizadora. Cambios extremos de pH pueden provocar desnaturalización de las proteínas, en este caso de la enzima. Aquí observamos una gráfica tipo campana que nos indica que pHs básicos o pH ácidos afectan de igual manera la actividad enzimática. Otro factor es la concentración de sustrato. Existe una velocidad máxima donde una enzima cataliza una reacción específica. Cuando la concentración de sustrato es extremadamente alta, se alcanza una velocidad máxima, de manera que la enzima está saturada, y una enzima saturada, el sitio activo siempre está ocupado por moléculas de sustrato o de producto. De modo que en esta gráfica observamos que la actividad enzimática va a llegar al punto donde por más sustrato que yo coloque, va a llegar a su máximo potencial esa enzima y no voy a poder aumentar dicha actividad. El crecimiento de una bacteria se puede controlar controlando sus enzimas. De hecho, muchos antimicrobianos son inhibidores enzimáticos. Estos inhibidores, por su mecanismo de acción, se clasifican en competitivos y no competitivos. Dentro del inhibidor competitivo, este compite con el sustrato por el sitio activo de la enzima. Es capaz de hacerlo debido a que su forma y estructura química es similar al sustrato, de manera que va a ocupar parte del sitio activo y entonces cuando llega el sustrato no puede haber una reacción y se inhibe la actividad enzimática. El inhibidor no competitivo, como su nombre lo indica, no compite con el sustrato por el sitio activo de la enzima, sino que actúa en una zona distinta al sitio activo, alterándolo para evitar la unión con el sustrato. Esta zona se llama sitio alostérico, que es un sitio de unión específico de un inhibidor no competitivo. Al adherirse al sitio alostérico, este inhibidor transforma el sitio activo de manera que cuando llega el sustrato no se puede realizar el complejo enzima-sustrato y entonces no hay reacción enzimática. Muchas de las reacciones enzimáticamente catalizadas que ocurren en la célula, como por ejemplo las implicadas en la síntesis de un determinado aminoácido, se encuentran organizadas en secuencias específicas denominadas rutas metabólicas.
En estas rutas, el producto de una reacción dada resulta ser el sustrato de la siguiente reacción. Si el producto final de una ruta, por ejemplo un determinado aminoácido, se encuentra disponible en el entorno celular, resulta innecesario, además de un despilfarro, continuar sintetizándolo. En consecuencia, las células tienen la capacidad de apagar una ruta metabólica cuando no resulta necesaria. En la retroinhibición, el producto final de una ruta interactúa con el primer enzima, que es exclusivo de ella. La interacción tiene lugar en un sitio del enzima que es diferente del centro activo, denominado centro alostérico. Cuando el producto se une al centro alostérico, el enzima experimenta un cambio conformacional y ya no puede seguir interactuando con su sustrato. Al no haber sustrato para las subsecuentes etapas de la ruta, ya no se sintetiza más producto final. Existen tres aspectos importantes de la producción de energía: la oxidorreducción, los mecanismos de generación de energía y la clasificación de los microorganismos según su modelo de producción de energía. En la oxidorreducción, la oxidación es la separación de electrones de una molécula. Este tipo de reacciones se llaman de deshidrogenación. Las reacciones de oxidación y reducción siempre están acopladas. Quiere decir que cada que se oxida una molécula, otra es reducida al mismo tiempo. Por eso son reacciones de óxido-reducción. Ejemplo de ello tenemos el ácido láctico. Tenemos la estructura y en rojo marcamos los hidrógenos que se le van a quitar, y al quitarle esos hidrógenos se le llama oxidación, y entonces una molécula de ácido láctico se oxida en una molécula de ácido pirúvico. En la oxidorreducción, cuando una sustancia se oxida, los átomos de hidrógeno son liberados, pero no permanecen libres en la célula, sino que son transferidos por coenzimas a otro compuesto. Las dos coenzimas utilizadas por las células para transportar los átomos de hidrógeno son NAD y NADP. Los estados de oxidación y reducción de NAD se van a expresar de la siguiente manera. El NAD con el símbolo de más significa que está oxidado. Si yo le agrego los hidrógenos, lo voy a reducir y se va a expresar como NADH más H. Entonces, si yo le veo los H's al NAD, significa que está reducido. Si no tiene estas H's, significa que está oxidado. El mismo caso para el NAD o NADP. Si no tiene los hidrógenos, está oxidado, y cuando tiene esos hidrógenos, se encuentra reducido. Entonces, siguiendo nuestro ejemplo, con el ácido láctico, cuando se sufre una oxidación, tenemos lo siguiente. Veamos. Tenemos la molécula de ácido láctico. Dijimos que en la oxidación se deben de transferir, ¿sí?, dos hidrógenos o dos electrones y dos protones. Se transfiere y son tomados por el NAD, el cual está oxidado. Al tomar los hidrógenos, el NAD se reduce y la molécula de ácido láctico se oxida a ácido pirúvico. De esta manera tenemos una reacción de oxidorreducción. Ahora bien, la energía que se libera en las reacciones de oxidación es atrapada dentro de la célula mediante la formación de ATP. En otras palabras, la energía liberada se almacena en el enlace de un grupo fosfato y ADP. Tenemos aquí adenosina, dos grupos fosfato, y entonces esos me forman el ADP. Si a este le agrego energía más un grupo fosfato, voy a crear el ATP. Vean que es interesante que este enlace no lo representa una línea recta, sino que está como ondulada, lo que me indica que ese enlace representa un enlace de alta energía.
La adición de un fosfato a un compuesto químico se llama fosforilación. Los organismos utilizan 3 mecanismos de fosforilación para generar ATP a partir de ADP. El primero es fosforilación a nivel de sustrato. ¿Cuándo sucede este? Este se genera cuando un grupo fosfato de alta energía se transfiere directamente de un compuesto metabólico intermedio fosforilado al ADP. Aquí tenemos una enzima, aquí tenemos su sustrato, pero vean, tiene un grupo fosfato con enlace de alta energía. Cuando entra en contacto con la enzima, este rompe ese grupo fosfato y se lo transfiere al ADP de manera que se forma el ATP. Aquí tenemos otro ejemplo de una enzima que participa, donde tenemos el sustrato con un grupo fosfato, traspasa por actividad enzimática ese grupo fosfato al ADP, formando un nuevo ATP. Otro proceso es la fosforilación oxidativa. Aquí, la transferencia de electrones desde compuestos orgánicos se da hacia un grupo de transportadores de electrones, en este caso, NAD y FAD. Este proceso se desarrolla en la membrana plasmática de procariontes y en la membrana mitocondrial interna de eucariotes. La secuencia transportadora de electrones se denomina cadena transportadora de electrones, como lo veremos en el tema de respiración celular. El tercer proceso de fosforilación es la fotosíntesis.